Muy buenas amigos de Moto Herramientas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, por aquí muy bien y ya veis que muy bien acompañado. Sí, os presentamos otra herramienta de Bosch, alta tecnología, motor biturbo, ya cosas que ya os van sonando. Pues nada, de su rango, la amoladora mayor que hay en el mercado, equivalente a 1500 vatios de potencia si la comparamos con una máquina de cable. Cosas muy reseñables, sistema X-Log, que ya conocéis y volveremos a ver, con una gran variedad de discos que tenemos por aquí. Y ahora vamos a entrar muy en detalle para que veamos la herramienta. Pero claro, también hay que hacer especial mención al cargador que lleva, que es el primer cargador que incorpora también conexión Bluetooth con nuestro teléfono, nuestro móvil, nuestra PDA, para nuestro tablet, para poder pasar toda la información de la herramienta y ajustar todo lo que son los parámetros. Facilita es la carga rápida, ¿vale? Tenemos con este botón la posibilidad de acelerar la carga. Y la verdad que con este cargador se consiguen unos rangos de tiempos de carga mínimos, ¿vale? O sea, hablamos de que en 9 minutos podemos tener cargado el 50% de una batería de 4 amperios hora, o en 51 minutos cargado al 100% una batería tanto de 4 como de 8. O sea, hablamos de 56 minutos una batería de 12 amperios hora. O sea, hablamos de que es la última tecnología tanto en herramienta como en cargador. Esta herramienta nos trae incluido de serie dos baterías de 8 amperios hora, con lo cual conseguimos que, ya sabéis, baterías Procore con motores biturbo, en esa alianza de fuerza nos dé la máxima capacidad siendo una máquina de batería. Ya os digo, hasta 1500 vatios de potencia. Aquí estáis viendo en detalle la batería Procore con su estado, su indicador de carga, su disipador patentado cooler para evitar el calentamiento de la misma. Y nada, vamos a pasar a ver las partes más reseñables de la herramienta. Ya le hemos conectado una batería. Principalmente hay varias cosas que me gustan muchísimo de la herramienta. Sobre todo una de ellas es la ergonomía en el centro de la herramienta. Okay, esto es muy interesante. Después vamos a empezar por la parte delantera. Ya sabéis, sistema en 125 en este caso, sistema patentado X-Log. De esto tendremos un vídeo en breve, ¿vale? Ya sacamos un vídeo hace 2 años presentándolo, ya anunciamos que venía para quedarse y se confirma, ¿ok? Vamos a ponerlo otra vez que lo veáis. Para aquel que no lo conozca, es un sistema que no lleva ni tuerca, ni contratuerca, ni llave, que simplemente cogemos el disco, lo posicionamos en la posición que queramos, apretamos y ya estaría el disco cogido. Para soltarlo, simplemente dándole esta palometa de aquí, el disco, como estáis viendo, salta. Cosas muy interesantes también de esta herramienta, pues es el sistema de cambio de cubierta protectora. Tampoco llevamos ningún tipo de tornillo, llevamos esta pestaña que veis aquí y simplemente presionándola ya quedan fijados en diferentes puntos de anclaje, con lo cual no hay que andar trabajando con ninguna llave ni nada. Después, mango antivibración. Esto cuando estamos trabajando, repasando, la verdad es que es muy útil. Aquí tenemos unas ranuras de ventilación que también evitan que entre cualquier tipo de partícula. Aquí estáis viendo el módulo Bluetooth, que es el que ponemos exactamente igual que otros modelos de herramientas que ya hemos visto anteriormente. Os dejo por aquí arriba una etiqueta para que veáis cómo funciona el sistema. En este caso era de un martillo, pero funciona exactamente igual. La conectividad a una PDA o a un móvil. Este es el modelo GWX, amoladora con enganche de X-Log, 18 voltios, 15 de la similitud a 1500 vatios de cable, y tendríamos aquí el S, que sería de Explorer, de regulación electrónica, es una herramienta que se puede variar la regulación, ahora lo veremos, y la C de conectividad. Con respecto al tema que hemos comentado de las revoluciones, es porque esta herramienta nos incorpora este display. Entonces en este display, dándole al botoncito de aquí, primero nos va a indicar que la herramienta está apta para su uso, tiene batería, en este caso al 50%, como estáis viendo en el LED. Aquí tendríamos un LED de temperatura que se nos encendería si la herramienta tuviese una elevada temperatura, y aquí simplemente nos está indicando que prestemos atención a nuestro móvil o nuestro tablet porque tenemos algún mensaje o una advertencia.
Y este de aquí haría reseña de que se ha utilizado o ha saltado algunas de las medidas de seguridad que también veremos ahora a continuación. En este botón lo que hemos visto es que podemos ponerlo en velocidad 1, en velocidad 2 y en velocidad 3. ¿Vale? La velocidad 1 nos viene muy bien, por ejemplo, para trabajar con cepillería, por el tipo de revoluciones. Trabajaríamos con cepillos de este tipo o de este otro. En la posición 2 trabajaríamos para lijar, pues poniéndole un plato con diferentes piezas de lija, como esta, o con el disco de lámina. Y ya en la posición 3 sería para trabajar con discos abrasivos de corte, tipo 1 milímetro, para discos diamantados y demás. La verdad es que es una pasada, yo ya he estado probándola y ahora veréis al final unas imágenes y ya os digo que es una verdadera delicia cómo funciona. Con respecto a las medidas de seguridad que os comentaba, básicamente yo la reduzco, pero vamos, reducirla. Es que esto es una pasada. Esto, como digo yo, ya tener un accidente cada día es mucho más complicado porque, claro, teniendo en cuenta la herramienta y después tener siempre a mano las medidas de protección, como pueden ser las gafas, como pueden ser los guantes, que no se ven, las gafas, los guantes y unos protectores también acústicos. Y después ya con este tipo de herramientas, pues no nos hace falta mucho más. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, como hemos visto antes, vamos a insertar un disco. Este tipo de disco ya se ha estandarizado en muchas marcas, ya no solo Bosch lo tiene, ya os digo que haré un vídeo en breve en el cual sacaremos todas las marcas que ya lo están comercializando. Y también otra queja que había en un principio, que era el nivel de precio, aunque yo asumía un 20% más de precio por el tema de la seguridad y la maniobrabilidad, la rapidez que te da de uso. Pero bueno, aquella persona o aquella empresa que tenga que ir al precio, ya os digo que a día de hoy los discos X-Log se están posicionando igual o por debajo de los discos normales. Y tiene una lógica, pues la explico muy rápida y ahora vemos las medidas de seguridad. El disco X-Log, ¿vale? En este caso lo ponemos derechito, nos sirve para máquinas X-Log, pero también nos vale para amoladoras tradicionales de 22,2. ¿Por qué? Porque el sistema estriado iría para trabajar en X-Log, pero las aristas internas de estas muecas hace 22,2, que es exactamente la medida que tienen las amoladoras de tuerca tradicionales. Quiere decir que un suministro industrial, una ferretería, le es más interesante tener un disco X-Log en el lineal porque cubre dos segmentos. Que un señor tiene la máquina X-Log, solo le puede poner accesorios X-Log. Pero si alguien tiene una máquina tradicional, este disco le vale. Con lo cual en el suministro lo ideal es tener este disco, porque así ya podemos suministrar a los dos tipos de máquina. La primera medida de seguridad es que mientras estamos trabajando con el disco en funcionamiento, si se nos engancha esta pletina o alguien le da a nosotros mismos, el disco no sale despedido. La máquina reconoce que está en funcionamiento y desconecta este botón. Vamos a verlo. Con lo cual, una pasada. Otra es que la herramienta trae internamente unos sensores que nos va a detectar cualquier tipo de que estamos cortando cualquier tipo de enganche o cualquier tipo de movimiento brusco y nos va a saltar una alerta y nos va a frenar la máquina. Vamos a simular un enganche para que lo veáis usted también. Sería, estamos trabajando con la herramienta, simulamos que tenemos un enganche, la máquina está activada, ha detectado algo raro y nos avisa en el display. Para volver a funcionar, simplemente damos atrás, se nos pone ya en verde y podríamos trabajar. Y otra medida que tiene de seguridad muy interesante es el control sobre rearranque. Significa que si nosotros tenemos la máquina en funcionamiento y la batería la quitamos por alguna circunstancia, pero hemos dejado el botón activado, al colocar la batería, esta máquina no va a salir funcionando. Lo probamos. Quitamos la batería con la máquina en funcionamiento. Tendríamos aquí la batería. La máquina está encendida. Le ponemos la batería.
y la máquina nos indica que no funciona, porque tenemos que resetearla simplemente dándole aquí, ya la herramienta de nuevo activa. Ya os digo, una maravilla a nivel técnico, a nivel motor, a nivel prestaciones. Estoy súper contento con esta herramienta. Y ahora os enseñaré pues la gran variedad de discos que tengo. Y por último vamos a enseñaros de momento unas pruebas que le he estado haciendo y la verdad que no puedo quedar más satisfecho con ellas. Bueno amigos, ya habéis estado viendo cómo funciona la herramienta. La verdad es que yo estoy súper encantado. Aquí tengo algunos accesorios, como puede ser esta muela para cortar en diamante, en porcelánico. Tenemos cepillería, tenemos el disco que ya tenemos un vídeo. Os invito a que lo veáis por aquí arriba para que veáis el corte de un disco de diamante para cortar metal. Tenemos discos para poderle colocar todo tipo de lijas en diferentes granos, cepillería como hemos contado. Tenemos el disco X-Log, que ya en breve también os lo presentaré, y vestido de azul, porque es de la nueva gama Expert, ¿vale? Se ha convertido el disco para radial o amoladora para cortar madera o metal, del que también tenéis ya un vídeo anterior. No era X-Log, era el sistema tradicional, pues ahora lo vestimos de azul. Discos de repaso, que es el mismo disco que habéis visto que hemos estado trabajando encima de la reja del taller del amigo Blas, que estuvimos con él y Rack Metal haciendo una visita. Disco de 1 milímetro. Tenemos el disco también por aquí de diamante. Perdón, el que hemos utilizado en el taller de Blas para la reja ha sido este. Hemos estado trabajando con el disco de lámina. Esto es simplemente una muestra de todo el tipo de discos que tenemos en el mercado, tanto de accesorios que montan la tecnología X-Log, patente de la casa Bosch, también herramientas, marcas de herramientas que se han unido a usar también la tecnología X-Log y hacer de ellos un sistema universal. Aquel que le guste otro fabricante de herramientas, pues puede comprar el sistema X-Log en ese fabricante. Aquel que le guste los discos del sistema X-Log, pero trabaja con otra marca de discos, no hay problema ninguno. La acogida es universal y lo que se intenta con esto es hacer una acogida universal para todos. No quiero despedirme de este vídeo sin mandar un par de saludos. Sabéis que este canal no es una cosa muy habitual, pero quiero saludar a unos amigos que tengo en los talleres de obras, servicios y demás del Ayuntamiento de Dos Hermanas en Sevilla. Y también, como no, a un gran amigo que hace muy poco tiempo ha entrado a formar parte de la policía local también de Dos Hermanas, y me une muy buena amistad con ellos. Y bueno, quería mandarle a los dos un gran saludo porque son seguidores del canal. Y nada, lo que perdido deuda, ahí tenéis mi saludo. Y nada, simplemente a todos los amantes de la herramienta, ya sabéis, estad muy atentos porque esto es solo el principio. Nos queda un octubre, noviembre y diciembre cargado. Ustedes no lo veis, pero yo lo tengo aquí. Tengo esto, la parte que no se ve, mejor que no se vea. Está cargada de review, de proyectos,
otras marcas colaboradoras que vienen al canal. Ya os digo, se está moviendo un sorteito para llegar, si llegamos a los 15.000 seguidores antes de final de año, o hasta final de año, vamos a hacer un sorteo. Así que, bueno, y si no llegamos, también lo haremos cuando lleguemos a los 15.000. Si no llegamos en diciembre, enero, febrero, cuando sea. Cuando lleguemos a los 15.000, tenemos un sorteo que ya diré lo que es, así ya sabéis. Al primo, al cuñado que se suscriba, que vea los vídeos y así podrá participar también. Pues nada, lo dicho, muy atentos. Si no lo estáis, suscribirse y nada, nos vemos en el próximo. Venga, un saludo. Hasta luego.